Hola amigos, les saluda Francisco Aguirre. Vamos a hablar hoy sobre el valor de las copias simples dentro de un proceso judicial. Bien, como ustedes saben, los temas que tratamos nosotros en su mayoría son temas de asuntos de la Contraloría General del Estado. Y en los juicios que se propone ante este organismo de control se dan una serie de situaciones. Entre esas que la Contraloría aduce muchas veces que no acepta copias simples a las respuestas que los administrados dan a las predeterminaciones de responsabilidades. Esto basándose en un reglamento de responsabilidades que ha tenido varias reformas, pero que la última es un reglamento vigente el año 2025, nos dice en su artículo 16 lo siguiente. Medios de prueba. Serán admisibles las pruebas documentales y periciales, así como las inspecciones que se actúen de conformidad con las disposiciones legales aplicables. Las pruebas documentales se presentarán en originales o copias certificadas. Se considerarán copias a las reproducciones del original debidamente certificadas por autoridad competente. Bien, entonces se entiende que en las respuestas a las predeterminaciones siempre hay que presentar una de dos, originales o copias certificadas, como dice la norma, por autoridad competente. Bien, el problema que se da es que muchas personas que hacen respuestas a las predeterminaciones no conocen de esta norma. Entonces presentan en sus respuestas copias simples. Y esto les genera un gran problema, porque después la Contraloría, simplemente basándose en este artículo del reglamento de responsabilidades emitido por la misma Contraloría, simplemente señala en las resoluciones confirmatorias que no se acepta la respuesta porque están en copias simples, por lo tanto no se revisa nada del tema. Imagínense el tremendo problema que es esto. Y claro, aquí antes de darles la resolución del caso, porque hay una sentencia judicial al respecto, el gran problema que representa muchas veces para los administrados o personas sujetas a auditoría el conseguir copias certificadas de un documento que reposa en archivos de la entidad pública. Porque imagínense lo siguiente. La persona necesita copia certificada de un acta de entrega-recepción. Y la persona, digamos que fue administrador de contrato. O peor aún, o más difícil, fue un contratista. Ya no trabaja ahí. ¿Qué tiene que hacer? Pedir a la máxima autoridad que se le conceda para efectos de defensa ante Contraloría copias certificadas de este documento. Muchas veces las entidades dicen que ese documento no consta en archivos. Por la razón que sea, se les perdió el documento. Entonces, esto es súper grave. Otras veces no responden. Y claro, cuando tenemos que presentar copias certificadas en los procesos judiciales, nos vemos abocados a hacer estos pedidos, la entidad no responde y hay que presentar la demanda y después, al no tener respuesta de la entidad pública y teniendo el tiempo máximo para presentación de la acción judicial, solicitamos el auxilio judicial en la misma demanda. Ya. Entonces, resulta que es casi una quimera obtener copias certificadas de un documento que reposa en una entidad pública. Así es, sumamente difícil. No lo sueltan porque no le dan importancia al tema. Entonces, imagínense, después de estar en audiencia preliminar, ustedes saben que los procesos ordinarios tienen dos audiencias, audiencia preliminar y audiencia de juicio, y estos son los procedimientos que se utilizan para resolver acciones subjetivas, que son temas de violación de derechos de los administrados. Bueno, imagínense lo que es
estar llegando a todo este punto para una audiencia preliminar, decirle al juez o jueza, señora jueza o señor juez, necesitamos además de todas las pruebas que nosotros hemos presentado que se admitan, también el auxilio judicial para que se oficie a esta entidad pública para conseguir X documento. Es todo, como les digo, toda una odisea conseguir una copia certificada de un documento. Para que ese documento tenga validez y en audiencia de juicio pueda ser practicado. Bien, pero hay un caso que se dio en los tribunales de la República, específicamente en el Tribunal Distrital número 3 de lo contencioso administrativo del Cantón Cuenca. Este es el juicio 00111-2018. Este juicio, por cierto, se lo presentó antes de la vigencia del Código Orgánico General de Procesos, cuando estaba vigente Código de Procedimiento Civil y la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo. Entonces los procedimientos ahí eran solo escritos. Y lo interesante de este caso es que en una situación, voy a contar el caso, ¿no? Este es el caso Ortiz Benavides versus Contraloría. Es una contratista que su contrato consistía en presentar diseños de planos para una serie de obras que se iban a hacer, una arquitecta. Se le da un anticipo del 50%. Y aquí vienen las cosas extrañas que suceden en auditoría. No sabemos por qué razón Contraloría señala y llega hasta un informe aprobado, la auditoría, diciendo que ese anticipo que se le dio nunca fue devengado. Una cosa muy, muy extraña, siendo que después en el proceso judicial la administrada, la arquitecta, presenta copias simples de todas las actas de entrega-recepción que hubo de la consultoría que le contrataron o del servicio que le contrataron. Entonces, finalmente había copias simples que demostraban que todo se hizo. Entonces, por eso dice en la demanda, la administrada dice, no solo que se devengó el 50%, se devengó todo el contrato. No obstante de eso, se aprueba un informe de auditoría diciendo que no se ha devengado ni el anticipo. A ver, aquí yo creo que es vagancia de los auditores, de esos que solo ofician, piden información y no van a hablar absolutamente con nadie. Eso es un caso increíble este. Imagínense, ¿cómo no van a saber en la entidad si los planos o el objeto del contrato se cumplió? ¿Cómo no se va a saber eso? ¿Cómo no va a haber en la entidad información sobre eso? Pero lo cierto es que los auditores dicen que no se sabe, ¿no? Simplemente dicen no se devengó el contrato. Es decir, como que no hubiera nunca ningún documento al respecto. La administrada, una vez que le predeterminan la responsabilidad, presenta como descargo documentos en copias simples, las actas de entrega y recepción. Contraloría, basada en el reglamento de responsabilidades vigente de esa época, le niega las pruebas diciendo que son copias simples. Le confirma la responsabilidad, en este caso orden de reintegro, responsabilidad civil, orden de reintegro. Y claro, le vota a un proceso judicial. Y aquí viene la sentencia del caso. ¿Qué dicen los jueces en la parte pertinente? Dicen, después de describir todos los hechos, ¿no? Dicen, sin embargo, de parte del ente de control se señala que la documentación, al estar en copia simple y al no contarse con la seguridad de que se trata de documentos fidedignos, debido a la omisión en el cumplimiento de esta formalidad, no procede analizar y valorar el contenido de la prueba a fin de determinar si cumple con el objeto inmediato, que es acreditar los hechos expuestos por las partes. Por lo que, ante la ausencia de pruebas válidas, el fundamento de la predeterminación se mantiene en iguales términos. Y aquí los jueces hacen una cosa que nunca lo habíamos visto, pero que nos parece fantástica. La señora jueza ponente hace un análisis espectacular y dice, en el informe de auditoría, y ojo, ejerciendo esto el control de legalidad que está facultada la jueza a realizar. Eso está en el artículo 313 del Código Orgánico General de Procesos.
Es decir, el juez debe verificar absolutamente todo. Y dice la jueza, en el informe de auditoría hay un objetivo general, dice de esta auditoría, que es verificar la propiedad, legalidad y veracidad de las operaciones administrativas y financieras. Y eso está desde la orden de trabajo, que cuando inicia la auditoría, la primera actuación se llama orden de trabajo. Desde esta orden de trabajo es que consta siempre, esto es en todas las acciones de control de la Contraloría, siempre se va a verificar la propiedad, legalidad y veracidad de las operaciones, siempre. ¿Qué implica esto? Que los auditores deben, para emitir una opinión, deben cumplir con este objetivo, pues, verifiquen, pues, no solo pidan y pongan cualquier cosa en el informe, tienen que verificar, tienen que hacer pruebas de auditoría, tienen que ir a hablar con las personas que están relacionadas al tema, tienen que hacer una serie de cosas. Los auditores en este caso no hicieron su trabajo. Dice, y sigue diciendo la sentencia. Y si la hora accionante presentó, conforme señala la resolución impugnada, documentación en copia simple y lo hizo dentro del término de 90 días concedido, eso es la respuesta a la predeterminación de orden de reintegro, el ente de control debía necesariamente solicitar que presente la documentación en copia certificada u original. Es decir, la Contraloría debía decir, ¿sabe qué, señora administrada? Usted nos está trayendo en copias simples, preséntenos en copias originales o certificadas. Nunca lo hace. ¿Pero por qué? ¿Por qué tiene toda esta importancia? Por la relevancia de cuál es la razón de la auditoría. Verifica la legalidad de todo lo que se hizo. Entonces, y lo que es más, oficiar al Consejo de la Judicatura, que es la entidad contratante, para que remita la documentación requerida, a fin de lograr el objetivo de auditoría, que es verificar la veracidad y legalidad de las operaciones administrativas y financieras. No obstante, la Contraloría, de una manera muy cómoda, los auditores, yo no sé qué se pasaron haciendo en ese trabajo, no verificaron nada. Y cuando la administrada presenta la respuesta a la predeterminación, y todavía ahí dice la jueza, igual Contraloría debió decirle, ¿sabe qué? Presénteme en copias certificadas. No lo hizo. Y también la Contraloría bien podía, en cualquier etapa del procedimiento administrativo, oficiar al Consejo de la Judicatura para saber qué pasó, pues si esos estudios están completos o no. Así era tan fácil, es tan fácil obtener esa información. Contraloría no lo hizo. Entonces, ¿cómo desvirtúa la Contraloría? Esto es lo increíble del caso. ¿Cómo desvirtúa la inocencia de la persona, la presunción de que las actuaciones han sido correctas de los administrados? ¿Cómo desvirtúa? De ninguna manera. Simplemente por omisión, es decir, aquí no hay copias certificadas y punto. Es una forma equivocada de desvirtuar la presunción de que las operaciones están bien. Y nos dice también la sentencia, en el presente caso la resolución impugnada adolece de indebida motivación, pues en la misma no se ha considerado los antecedentes de hecho para enunciar las normas o principios jurídicos en que se funda, contrariando lo dispuesto en el artículo 76 de la Constitución, que en su numeral 7 consagra. Ahí nos habla el tema de la motivación. Es decir, ¿por qué dice la jueza que no hay motivación en este caso? Pues porque los hechos no son los correctos. Los hechos no se ajustan a la verdad. ¿Cuáles son esos hechos? Que la consultora no hizo nada, lo cual es falso. Entonces miren que por simplemente una nimiedad, no tener copias certificadas, se confirma una responsabilidad de un valor alto, en este caso era de como $70,000-$80,000, porque no presenten copias certificadas. Entonces, lo interesante del caso y por dónde se van los jueces es por el tema de que si los auditores en primer lugar tienen que verificar que todo lo que están poniendo ellos en sus comentarios, en el informe, es real, es veraz, es legal, eso no lo hicieron. Y eso le da la razón en este caso a la administrada de que porque por el mero hecho de presentar copias simples no le aceptan, pero la Contraloría tampoco se da la molestia en ningún momento, ni los auditores se dan la molestia. Estos, los auditores, eran los que tenían que verificar esto.
unos vagos seguramente, ignorantes o qué será, en Cuenca, que tenían que verificar justamente que lo que estaban poniendo en el informe es cierto. Miren, entonces, entendería yo, esto ya no lo dice la sentencia, que en el expediente procesal no sabemos si presentó la administrada nuevamente copias simples o presentó copias certificadas, no lo dice la sentencia, pero en todo caso, o sea, ustedes creen, y este es el razonamiento que nos encanta que hizo la jueza, ustedes creen que si un administrado presenta una serie de copias simples de actas de entrega-recepción, ¿ustedes creen que se está inventando esos documentos? ¿Ustedes creen que está haciendo están presentando un documento, la copia de un documento falso, que forjaron las pruebas? Eso es muy, muy, muy dudoso, muy difícil, y tampoco ha sido desvirtuado por Contraloría. Entonces tenía que aceptarse las copias simples. Por cierto, esta sentencia, la Contraloría, al haber perdido el caso, los llevó a casación a la Corte Nacional de Justicia. En la Corte Nacional de Justicia no fue casada esta sentencia, es decir, la sentencia se mantiene y se mantuvo y quedó ejecutoriada como está. Bueno, en el caso de la Corte Nacional, la Contraloría aduce que la jueza dice, o los jueces, dice, emitieron esta sentencia con una motivación incorrecta, la causal 2 del 268 del COGEP. Pero para mí está mal casado de entrada. O sea, si yo fuera Contraloría no hubiera hecho eso, porque los jueces sí están explicando el porqué de su sentencia. La motivación es justamente explicar y subsumir eso dentro de normas y ver la pertinencia de la decisión. Eso sí lo hacen los jueces. Entonces, Contraloría no sabe, o no sabía, en este caso, hacer bien una casación, porque yo creo que aquí podía irse Contraloría posiblemente por indicar que se aplicó o se inaplicó una norma sustantiva al caso, como es el reglamento de responsabilidades. Bueno, no voy a ser yo de Contraloría porque no soy, pero sea como sea, el caso genera un precedente interesante, el cual es que las copias simples sí demuestran, sí son válidas para demostrar la actuación de los administrados, de los servidores públicos, de los contratistas. Y Contraloría es la que tiene la obligación justamente pues de cerciorarse de que todo lo que dicen los contratistas, y no solo eso, o los administrados, lo que dicen los auditores, lo que dice la misma Contraloría sea cierto. Y no por una nimiedad sancionar a las personas. Bien, amigos, espero que les haya gustado esta historia, que es muy, muy interesante y puede servir para muchos casos, que la copia simple tiene validez. Contraloría tiene que desvirtuar esa presunción de buena actuación. Nunca, no, en este caso no lo hizo, muy difícil. En otros casos tampoco lo hace. Así que si tienen ustedes preguntas sobre el caso, consultas, observaciones, escríbanos aquí en la caja de comentarios de este canal. Y si tienen ya una consulta puntual de un caso particular que no necesitan saberlo todos, nos pueden escribir a info@franciscoaguirre.com. Nos estamos viendo en una próxima. Saludos.